Gloria a Dios, amén. Dios bendiga a los hermanos que también ahora se conectan con nosotros para escuchar esta transmisión, para escuchar palabra de Dios. Nosotros aquí en Comerío ya hemos adorado al Señor, hemos exaltado su nombre y ahora queremos escuchar palabra de Dios. Por eso vamos a lo que vinimos y quiero invitar a los hermanos a que busquen su Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Vamos a considerar el versículo 45 de Marcos capítulo 10. Hoy queremos hablar bajo el tema Rescátame. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 45. Lo tenemos, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo voy a leer una vez más. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta tarde, Señor, necesitamos que tú hables a nuestras vidas, que trates con nosotros. Nuestros corazones, Señor, están listos para escuchar tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdame a transmitir lo que has puesto en mi mente y en mi corazón. Que salgamos de este lugar gozosos, edificados, para enfrentar una nueva semana más, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles bajo el tema Rescátame. No voy a ser muy extenso. Préstame unos minutos. Amén. Y te vas a llevar una palabra poderosa, hermosa para tu vida en esta tarde. Rescatar. ¿Qué es rescatar? Es la acción de salvar a una persona o bienes de una situación peligrosa. La recuperación o la liberación de algo o de alguien que se creía perdido. Eso es rescate. En algún momento dado de nuestra vida, quizás hemos sido rescatados de algo. En algún momento dado de nuestra vida hemos necesitado la ayuda de alguien. Quizás usted cuando era niño, un rescate de su papá, de un accidente. Yo recuerdo que una vez mi hija tenía como 2 añitos, ¿verdad? Y ella cuando somos bien niños, les compramos a los niños unas sillitas de plástico, que eso son unas cositas en miniatura. Las han visto en las farmacias. Pues le habíamos comprado una a la niña. Y ella decidió ponerla encima del sillón y sentarse ahí. O pararse ahí encima. Y ya estaba bien alto y cuando se estaba haciendo eso, se iba a caer. Y mi esposa dijo, espérate, que si arranco a correr se va a asustar y se va a caer. Fue lentamente hasta que la agarró en el aire. Ya casi para caerse. Amén. Fue rescatada. Y en algún momento dado en nuestras vidas quizás hemos sido rescatados por nuestros papás o por un tío. O quién sabe en una bicicleta que bajábamos sin freno y alguien nos ayudó. Quién sabe de qué. Pero si no, como que alguien por ahí se está gozando porque sabe que ha sido rescatado. Amén. Todos hemos sido rescatados en algún momento dado de nuestras vidas. Yo recuerdo de niño tener en casa siempre habían Voltrac y Go-Kart. Y un día estábamos corriendo el Go-Kart. Pero yo era el más pequeño del barrio. Porque yo soy el más pequeño de mi casa. Y tengo hermanos mayores. Tengo una hermanita menor. Pero de los nenes yo era el más pequeño. Y de la comunidad yo era el más pequeño. Y yo me antojé que quería guiar el Go-Kart. Entonces todos me llevaban como 5 años. Y yo creo que yo tenía como 4 o 5 años. Así que lo que ellos decidieron hacer es prestarme el Go-Kart, pero apagado. Bajando una cuesta. Y yo recuerdo, hermano, que yo manejaba el guía, no llegaba a los pedales, era bien pequeño. Y algo pasó que había una curva y yo no tomé la curva porque no sabía. Y nos fuimos por el risco y lo que nos iba a tocar era pelos de alambres de púa. Allí íbamos a perder la cabeza, yo no sé. Pero era un risco y habían 3 alambres de púa. Y a eso nos íbamos a enfrentar. Y mi hermano, yo estaba en la falda de el vecino, que era un jovencito, y mi hermano estaba atrás donde está el motorcito del Go-Kart. El Go-Kart es un carrito pequeño que usan los niños. Y mi hermano se tira cuando ve que yo no tomé la curva
y con sus manos, como estaba apagado, agarró el gocal y los pelos de alambre quedaron aquí, aquí. Y él nos agarró así, hacía fuerza, y cuando miramos que no metimos freno, el carrito paró solo. Fue mi hermano que se tiró y con todo su cuerpo aguantó el carrito con sus manos para que no tuviéramos un accidente. Ahí fuimos rescatados. Amén. Y los muchachos somos locos, cuando somos pequeños somos locos. Aquí el varón sabe, ¿verdad?, que se está riendo y gozando. Amén. Y si no hemos sido rescatados, hoy te quiero llevar a que el Señor dio su vida en rescate de nosotros. Porque todos necesitamos en algún momento dado de nuestra vida ser rescatados. Y si no has sido rescatado por alguien, el Señor te quiere rescatar espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos nuestros caminos y nuestra naturaleza conduce al mar. Pero el Señor dio su vida en rescate de nuestra vida. Él nos quiere rescatar ¿de qué? Nos quiere rescatar de un infierno. Nos quiere rescatar de cosas malas que nos pueden ocurrir. Él vino al rescate de nosotros. Ahora debemos entender y debo explicarles esto muy claro. Escuche bien esto, porque hay personas que nunca lo han podido entender y por eso hoy tenemos tantas y tantas doctrinas de iglesia y tenemos tantas iglesias diferentes, porque cada cual interpreta a su manera la Biblia. Y no entendemos que el camino solo está en Jesús. Solo en Jesús es el camino. Él es el único que puede rescatarte de tus caminos. Solo Él. Por eso te voy a dar 2 ejemplos para que puedas entender esto bien. Si usted dice, yo quiero aprender a guiar, aprender a conducir un auto, como el joven que está aprendiendo. Amén. ¿Cuál es tu nombre que se me olvida? Sadiel. Amén. Y usted lo primero que hace si quiere aprender a guiar es comprarse un libro que venden en las farmacias que te da las señales de tránsito y te las aprendes todas las reglas y sacas tu licencia de aprendizaje. Ese libro te va a ayudar mucho a aprender que cuando hay un stop, ahí no dice Coca-Cola, no, dice pare. Y usted se detiene, hace el stop y después continúa. Que cuando hay una señal de ceda, significa que usted va a ceder y si tiene que parar, para. Si no cede y continúa. Usted le cede a los otros carros. Usted aprende en ese libro que cuando usted va subiendo por una cuesta o usted va bajando, si sube un carro, le toca al que sube, no a usted, porque el que sube está haciendo la fuerza el motor. Y aprendemos muchas cosas en ese libro. También usted puede ver videos en YouTube de cómo manejar. Y cómo manejar un carro. Ahora, escuche bien esto. Hasta que usted no se siente detrás de un volante, usted no va a aprender a manejar. Eso es lo que quiero que entienda. Usted puede aprenderse el libro de memoria, usted puede ver videos en YouTube, pero hasta que no te sientes detrás de un guía, no vas a aprender a manejar. Ahora, también te voy a dar otro ejemplo. Usted dice, yo quiero aprender a orar, pastor. Y podemos preparar un estudio de oración. Yo te puedo preparar un estudio y llevarte por la Biblia de cómo orar. De hecho, usted también puede comprar un libro por Amazon. El libro se puede titular Aprende a orar con fe. Y usted puede leerse todo el libro y después se compró otro libro. Y dice 10 pasos para la oración que Dios escucha. Y puede leer el libro, pero hasta que no te vayas de rodillas, no vas a aprender a orar. Y usted puede ir a muchas iglesias, usted puede ir a psicólogos, usted puede ir a médicos. Usted puede hablar con muchas personas. Y hasta que no entienda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que solo en Jesús se encuentra salvación, no vas a poder lograr ser el creyente que quieres ser. Hasta que no entiendas que Jesús solo es el único que puede rescatarte. Él es el único que te puede ayudar. Es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Es Jesús. Ahora, yo quiero hablarte de 2 historias rápidamente, 2 historias de 2 personas que fueron rescatadas. Escucha bien, la primera historia la encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Habla de un ciego llamado Bartimeo. Marcos 10, 46. Bartimeo el ciego. Dice la Biblia, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando lo que estaba haciendo Jesús. Él y sus discípulos y una gran multitud
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Marcos da varios detalles para que podamos entender la situación del ciego Bartimeo. Bartimeo está en la orilla del camino. Ahora yo quiero que te transportes conmigo, un minutito nada más, a los tiempos de Jesús. Imagina los caminos cómo eran. No eran en asfalto, era tierra. Por esos caminos pasaban animales, no pasaban carros. No habían carros. Quizás algunas carrozas, quizás algunas donde cargaban cosas. Podían pasar burros, asnos, caballos, camellos. ¿Y qué hacen los animales? Hacen su necesidad en los caminos. ¿Dónde termina el excremento de estos animales? En la orilla del camino. ¿Y quién estaba sentado en la orilla del camino? Un hombre ciego llamado Bartimeo. Imagínate un hombre ciego sentado ahí con el excremento, con toda la basura que hay en la orilla del camino. Un hombre ciego, quizás con el sol atacando su cuerpo, con lo único que tenía era un manto que cubría su cuerpo del frío y del calor, y con sus ojos blancuzcos típicos de cualquier ciego, porque no habían gafas en aquellos tiempos. Imagina los ojos de Bartimeo, y Bartimeo estaba allí pidiendo limosna. Y Lucas dice que estaba en la orilla del camino. Y yo quiero que entiendas que a veces hay lugares que no son diseñados para ti. Y la orilla del camino no ha sido diseñada para ti. No había sido diseñada para Bartimeo. Ahora, hay algo que tiene Bartimeo que quizás no tenemos ninguno de nosotros. Todos podemos escuchar, pero Bartimeo había desarrollado su oído un poquito más. Es común en los ciegos desarrollar los otros sentidos cuando no tienes uno de ellos. Y los ciegos suelen desarrollar la audición. Fíjate lo que dice el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Allí está Bartimeo en la orilla del camino, sentado con sus ojos blancuzcos, pero había escuchado algo diferente esa semana. ¿Por qué? Porque él escuchaba a la gente, podía escuchar la gente que caminaba, los animales que caminaban, podía olerlos de lejos. Y ese día era algo particular, porque ya Jesús estaba en Jericó, iba a salir. Y escuchaba a la gente que pasaba y decían: ay, Jesús está allá adentro. Jesús está haciendo milagros. Y volvía y escuchaba. Y él escuchaba y sentía que el día era diferente, porque oía el bullicio de la gente caminando, así buscando a Jesús y los milagros de Jesús. Y él escuchaba porque su audición había aumentado. Y escuchaba un poquito más que los demás. Y sabía que el día era diferente, que había un hombre diferente y que hoy podía ser rescatado. Bartimeo escuchaba todo eso y dijo: yo no voy a perder mi oportunidad. De momento Bartimeo empieza a escuchar que Jesús viene por el camino, que ya había terminado lo que iba a hacer en Jericó y estaba saliendo, y dijo: esta es mi oportunidad, yo no voy a dejar que Jesús salga de aquí sin saber quién es Bartimeo. Yo necesito ser rescatado, dijo Bartimeo. Y dice: y muchos le reprendían porque él no se quedó callado. Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo usa la expresión hijo de David, está reconociendo a Jesús del linaje de David, está reconociendo como rey de reyes, está reconociéndolo como el Mesías, porque se sabía que del linaje de David venía el Mesías. Y eso es lo que está diciendo aquí Marcos cuando nos habla esta historia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo mandó a callar. La gente le decía: cállese la boca, que usted es un ciego y Jesús viene por ahí, no necesita escucharlo a usted. Pero Bartimeo gritaba aún más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, lo único que tenía, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí sabemos que Bartimeo no era ciego de nacimiento, porque le dijo que recupere la vista. O sea que en algún momento dado Bartimeo vio, pero algo le pasó que perdió la vista. Pero hoy aquí fue rescatado por el Señor. Recibió la vista, recibió la salvación.
y continuó siguiendo a Jesús en el camino. Abandonó lo único que tenía, la capa. Pero nada detuvo, el manto que tenía, nada detuvo a Bartimeo. Que nada nos detenga, hermanos, para que el Señor haga el milagro que quiera hacer en nuestra vida. Deténlo en la multitud. Grítale. Cuando estés en tu habitación, cuando estés ahí que más lo necesite, habla con Él. Dile, Señor, no quiero que te vayas sin que hagas el milagro en mi vida. Te necesito, ayúdame. Bartimeo recibió el milagro del Señor y fue sanado. Hay otra historia que te quiero contar rápidamente. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Esta historia es muy conocida en Lucas capítulo 10. La vamos a tocar rápidamente porque te dije que no iba a ser extenso. La historia del buen samaritano. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Han escuchado esa historia? Esta historia tiene un tesoro escondido, que es el que quiero tocar en esta tarde y en el que me quiero enfocar. Pero primero te voy a repasar la historia rápidamente. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es que empieza la parábola del buen samaritano. Entonces Jesús le va a explicar quién es su prójimo. Recuerde siempre que había una enemistad entre los judíos y los samaritanos, porque los samaritanos eran israelitas mezclados, que se habían mezclado con otros cuando fueron conquistados por las tierras. Entonces había un racismo. Hoy lo podemos ver, para que usted identifique esto mejor, podemos identificarlo como un angloamericano que no se lleva con un mexicano que cruzó la frontera ilegal. Usted sabe que como que hay el angloamericano es este tipo americano blanco, que judío, que el anglo, que es este tipo americano como Trump, que es un poquito difícil con los hispanos. Y eso que hay entre el americano anglo y el mexicano ilegal, ese odio, ese drama que hay ahí, así más o menos era el drama que existía entre judíos y samaritanos. Era una cuestión racial y religiosa, una mezcla entre ellos, ¿ok? Entonces comienza la parábola y Jesús le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. El camino de Jerusalén a Jericó era descendiendo y era un camino peligroso, ¿ok? Ellos ya sabían que era un camino peligroso, los cuales le despojaron, y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora uno puede entender esto del sacerdote. Quizás podemos pasarle la mano al sacerdote porque siguió de largo y no ayudó al hombre que estaba herido. Porque, por ejemplo, si el sacerdote le tocaba ministrar en ese tiempo, en esa semana, y él iba caminando por el camino porque le tocaba a él hacer los sacrificios en el templo, pues no podía tocar a un moribundo, porque entonces él tenía que entrar en unos ritos de purificación que duraban días y no podía hacer los sacrificios. Quizás le podemos pasar la mano al sacerdote, pero la verdad era que en los tiempos donde Jesús cuenta la historia habían 2000 sacerdotes, que si él no podía hacerlo otro más, ¿ok? Así que luego dice que este hombre, yo tengo una Biblia que se llama la Biblia textual. La Biblia textual es traducida del arameo, del hebreo y del griego directo al español. La Biblia textual es poderosa porque te dice detalles que no te dicen las otras Biblias. Vuelvo y te repito, la Biblia textual es una Biblia que agarra el texto bíblico del griego, del arameo y del hebreo y te lo trae directo al español. Y la Biblia textual dice en este texto, no dice que cruzó de largo. Dice el texto, dice: y viéndole, cruzó la calle hacia el otro lado y cruzó de largo. Que es peor.
¿Ok? Entonces sigue diciendo el texto. Asimismo un levita era de los músicos de aquellos tiempos, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, cruzó la calle al otro lado y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que era lo que se usaba para curar las heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo Jesús, le preguntó. Y este hombre no era capaz de decir el samaritano, porque no se llevaban con los samaritanos. ¿Y saben qué dijo? Mire las palabras que dijo. Y dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta historia es poderosa. Para que usted la entienda un poquito mejor, imagínese que Trump va donde Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: un canadiense pasó de Canadá hacia Estados Unidos y se encontró un señor que le dieron una pela y siguió de largo y no lo ayudó. Y después pasó un angloamericano, un gringo, y pasó de largo también. Y después pasó un mexicano que no tenía papeles y lo vio y lo ayudó, sanó sus heridas y lo llevó a un sitio para que lo curaran y pagó dinero para que lo ayudaran. Porque tu prójimo es aquel mexicano también ilegal. Para que puedan entender la parábola un poquito más en tiempos actuales. ¿Ok? Eso es lo que Jesús está hablando en la parábola. Que nuestros prójimos son todos. Hasta aquel que quizás se nos hace difícil amar. Ese también es nuestro prójimo. Ese vecino que sube radio a todo volumen en la noche. Ese es mi prójimo. Amén. Es para que podamos entender la parábola. Pero yo te voy a hablar del tesoro escondido, a lo que quiero llegar en esta tarde. Y con esto vamos cerrando. Escuche bien el tesoro escondido. También muchos han usado esta parábola para poder entender que Jesús, cuando se refiere al buen samaritano, está hablando de Él mismo. Porque el que sana, el que nos vio heridos en el piso, el que nos vio sin fe y sin esperanza en algún momento dado de nuestra vida fue Jesús. El que nos levantó y sanó nuestras heridas fue Jesús. El que puso nuestros pies sobre peña y en las alturas nos hizo andar fue Jesús. Jesús fue cuando el buen samaritano, Jesús explica que lo lleva, dice, y el otro día al partir, porque lo llevó a donde, lo llevó a como un hotel, al mesón. Y le dijo a la persona del mesón, le dijo: cuídamelo, le dio 2 denarios. Dice que la referencia que hace Jesús es que muchas veces el Señor trae vidas al pastor. Y le dice, y ayuda a los pastores y le dice: cuídame esta oveja, cuídame esta vida, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Porque el Señor viene por su iglesia. Cuando Jesús habla de buen samaritano, habla de Él, que Él vino a rescatar al que estaba perdido. Él vino a sanar las heridas, los corazones heridos de los que habían sido lastimados por ladrones, por gente que te dañó, que te hirió, que te lastimó, por muchas veces pastores que también te lastiman. Y Jesús viene a sanar esas heridas, a curarte. Te va a traer a un pastor, como hizo aquí con este hombre. Lo llevó a un sitio que lo ayudaran, les pagó y le dijo: cuando yo regrese, si gasta algo más te lo voy a pagar. Es lo que Jesús hace, es lo que Jesús nos encomendó. Ayuda a las vidas, ayúdalos a seguir hacia adelante. Y cuando Él regrese vamos a tener una corona de justicia que va a ser una recompensa que Dios nos va a dar. Amén. Jesús es el que vino a rescatar nuestra vida. Él es el único que te puede rescatar. Y yo quiero terminar contándote una historia que creo que ya la conté una vez aquí, pero te la voy a refrescar si no la has escuchado. Es la historia sobre 4 jóvenes, no sé si se acuerdan, se las conté o la vieron en alguno de las prédicas de los videos, sobre 4 jóvenes en el estado de Arizona, que ninguno de ellos sabía nadar,
pero querían ir a pescar. Y se fueron a pescar en un lago de Arizona. Era un verano y hacía mucho calor. Tanto calor que ellos querían meterse al lago, pero no podían porque no sabían nadar. Solo uno de ellos, de los 4, sabía nadar porque era salvavidas. Así que como son los jóvenes, en fin, siguieron, no habían pescado nada habían podido pescar todo el día. Era el mediodía, el calor era tan fuerte que comenzaron a bromear, como son los jóvenes, y a relajar. Pero ellos estaban pescando en un pequeño barquito. Y no sé si se han montado en algún barquito de estas yolitas pequeñas del lago, pero son bien inestables. Si haces un mal movimiento te puedes caer al agua. Entonces, entre broma y broma, hicieron un mal movimiento y uno de los jóvenes cayó al agua. El lago era muy profundo y el joven se comenzó a ahogar. Y el joven gritaba por su vida. Se sacudía, gritaba, pedía ayuda, pero ninguno se atrevía a hacer nada. Los jóvenes vieron al joven y pusieron su mirada en el joven que estaba en el barco, que era salvavidas. Y comenzaron a decirle: haz algo por nuestro amigo que se ahoga. Pero el joven se quedó atónito, perplejo, así pasmado, mirando a los jóvenes, a su amigo ahogándose. Y lo sacudían por los hombros: haz algo que se ahoga. Y él se quedó así pasmado. Y el joven luchaba por su vida, pero no salía a flote. Pasaron unos minutos y seguían sacudiéndolo y él no hacía nada y ellos no podían hacer nada tampoco. El hombre se ahogaba, el joven. Y en el minuto exacto donde el joven se hunde porque se cansó de luchar por su vida y se hundió, fue el minuto exacto, el segundo exacto donde el joven salvavidas se lanzó. Sacó al hombre del agua, lo llevó a la balsa otra vez, al barquito. Comenzaron a navegar hacia la orilla mientras él le daba los primeros auxilios y lo resucitaba y salvó la vida de su amigo. Pero cuando llegaron a la orilla, todos estaban muy enojados con el hombre salvavidas, con el joven. Y le dijeron y lo acusaron y le dijeron: ¿por qué hiciste esto? Esperaste hasta el último segundo, nuestro amigo por poco muere. ¿Por qué no lo salvaste antes? Después que él dejó que lo insultaran y todos hicieron silencio, les dijo: no lo salvé antes porque yo tuve que esperar a que él dejara de luchar por su vida para salvarlo. Porque si yo me tiraba al agua, se iba a ahogar él y me iba a ahogar yo. Porque él luchaba por su vida. Me iba a dar un golpe y íbamos a salir los dos ahogados. Así que esperé hasta que dejara de luchar. Y fue en el momento exacto donde me lancé a salvarlo. ¿Y qué nos dice el Señor con esta historia? Este caminar no es con tus propias fuerzas para que puedas vencer. Es con las fuerzas del Señor. Y Él está esperando que te rindas ante Él. Que digas: ya yo no puedo más, Señor. Rescátame. Él vino a dar su vida en rescate de por muchos. Voy a volver a leer el texto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarte. Y Él quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere darte nueva fuerza. Pero es hora ya de que te rindas ante Él. Y digas: Jesús, con mis propias fuerzas no puedo. Te necesito. Rescátame. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Yo quiero orar por ti. Yo creo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Necesitamos ser rescatados por Él, por Jesús. Él está en este lugar y está tocando tu corazón. Él quiere rescatarte. Él quiere ayudarte. Amigo que me estás viendo ahí, que quizás tocaste y te diste con esta predicación de momento. Él quiere rescatar tu vida, como ha hecho con cada uno de nosotros que hoy estamos aquí. Él quiere rescatarte, Él quiere darte fuerzas nuevas. Y lo único que tienes que hacer es dejarlo entrar en tu corazón. Por eso en esta hora yo quiero orar en esta hora. Te invito a cerrar tus ojos. Te invito a que si quieres dejar entrar a Jesús en tu corazón, repitas conmigo: Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Necesito ser rescatado. Quiero que me perdones de mis pecados. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy me rindo porque no puedo con mis fuerzas. Me rindo ante ti. Rescátame. Ayúdame a hacer tu voluntad. Gracias, Dios. Amén. Ahora yo oro por las vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde.
Gracias por tu palabra, porque tú hablas a nuestras vidas. Te necesitamos, Dios. ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú eres el único que puedes rescatar, porque tú has dado tu vida en rescate de nosotros, Señor. Por eso a ti acudimos en esta hora. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Llegan momentos difíciles donde ya no podemos más, Señor. Donde estamos cansados a veces de fallarte. Señor, hoy queremos levantarnos, que tú nos rescates, que tú nos saques, Señor, del lodo cenagoso, que pongas nuestros pies sobre peñas y en las alturas nos hagas andar, Señor. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir hacia adelante. Son tus hijos, son tus hijas, si te necesitamos, Dios. Necesitamos que nos vayas moldeando, que nos ayudes con nuestro carácter cada día. Necesitamos que todos los días nos rescates. Por eso venimos a ti, nos rendimos ante ti, Señor. Estamos puestos en tus manos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Gracias por lo que haces en nuestros corazones. A ti te damos la gloria y la honra. Señor, sana al que está enfermo. Sana a los que están heridos. Internamente sánanos, Señor, y ayúdanos a seguir hacia adelante. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, te damos toda la gloria y honra a ti. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar ahí. Recuerda que cada domingo estamos aquí a las 4 de la tarde en Comerío, Puerto Rico. Y los miércoles seguimos estudiando la palabra de Dios a las 7 de la noche aquí en Iglesia Refugio. Te esperamos. Dios te bendiga.